El hablar de unión, el hablar muchas veces de familia, el hablar muchas veces de amigos, para nosotros pues dentro de lo que cabe en nuestros días, en nuestra mente y en nuestras sensaciones, muchas veces es bastante productivo que nosotros sociabilicemos con la gente, aprendamos de una u otra forma a llevarnos bien con nuestra familia, con la familia que comienza a crecer cuando los hijos se casan, cuando los hermanos se casan, pero nos damos cuenta de que a veces muchos bloqueos simplemente vienen a través de una palabra un poco chiquita pero bastante destructiva, que es el odio. Qué prudente y qué hermoso ha sido hoy, pues, analizar y encontrarnos con nosotros mismos acerca de esta sensación tan incómoda que a veces podemos tener en nuestra mente, que a veces podemos tener en nuestros días, o a veces podemos tener sin que nos demos cuenta, porque cuando hablamos de odio todos nos imaginamos a quién odiamos. ¿A quién odiamos? ¿A papá, a mamá, a mi pareja, a mi expareja? No. Cuando nosotros también hablamos de odio, estamos hablando de ese odio que a veces tenemos con nosotros mismos, porque a veces hemos decidido mal, porque a veces nos hemos equivocado. Entonces, si hoy nosotros concientizamos y realmente, pues cuando tú estás en una vida adulta, cuando estás en una vida adolescente, te das cuenta que sí es importante el llevarte con tu familia, el llevarte con tus amigos o el llevarte pues con mucha gente que está en tu entorno, tú tienes que concientizar lo primario que es qué parte de ti odias, qué parte de ti te incomoda. Nosotros como seres humanos queremos ser perfectos, a veces pues copiamos a los demás para caer en esa perfección y no nos damos cuenta de que a veces esa frustración puede ser con nosotros mismos. Esa frustración puede ser pues con las cosas que hacemos o con las cosas que hicimos. Acuérdense en que los peores o mejores críticos pues somos nosotros porque terminamos a veces autojuzgándonos demasiado. Y es hermoso a veces tener amigos, es hermoso llevarte con la familia, es hermoso llevar con la tradición, con tus abuelos, con tus tíos abuelos, porque de una u otra forma pues ese distanciamiento simplemente se da porque no pensamos igual, porque no creemos igual, a veces porque tomamos la decisión de tomar caminos distintos, vidas distintas, filosofías de vidas. Entonces, pues, generamos a veces un auto-odio en culparme que hice mal, tal vez con mi hijo, con mi hija, que no hace lo que yo digo, que no hace lo que a mí me parece bien. O el mismo tema cuando llegamos a sentir esta sensación con amigos, cuando juzgamos a nuestros amigos porque no hacen lo que deberían hacer o lo que nosotros pensamos que está bien. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a sentir odio. Y esta palabra puede ser muy chiquita, pero como bien y lo repetíamos al inicio del programa, es bastante destructiva, porque odio simplemente es esa frustración de no poder cambiar algo, es esa frustración de no poder hacer nada, sentirte frustrado en una injusticia, sentirte frustrado en algo que sientes que te destruyó, genera obviamente la emoción de odio, y esa emoción de odio en el transcurso del tiempo se hace muy peligrosa. Porque hay personas pues que pueden trabajar desde la razón y le pedí perdón y trabajé pues en algún momento para soltar esas emociones, pero el odio a veces se deja llevar por estímulos que ni siquiera nos damos cuenta, como una imagen, como un sonido, como un olor. Entonces, qué prudente ha sido hablar acerca de concientizar cuántas veces yo me critico, cuántas veces yo me autodestruyo y qué odio de mí. A veces odiamos por amar demasiado, a veces odiamos por ser muy sensitivos. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que no me gusta querer mucho, o no me gusta enamorarme mucho, o no me gusta ser demasiado preocupado. Y en ese no me gusta está esa sensación de odio ser sensible. Odio que me afecten las cosas y esas incomodidades son los que a veces van destruyendo nuestra vida, destruyendo a veces pues nuestras propias percepciones y qué injusto fuera pues comenzar a desperdiciar la luz del presente, las actividades, muchas cosas que nosotros como seres humanos podemos. A veces cuando hablamos de odio con ejemplos simples, con ejemplos sencillos, pues simplemente puede dañar un partido de básquet, un partido de fútbol, un partido de tenis puede dañar el odio. Esa acción de odiar que no te salgan las cosas, de odiar que la otra persona se equivoque, o comienzas a incomodarte, o odiar esa situación en donde tal vez no metió gol. Son ejemplos sencillos en donde tú comienzas a concientizar a qué odias. Pero antes de preguntarte, o sentir o pensar racionalmente que el odio está hacia la otra persona, tienes que concientizar qué es lo que odias de ti, qué es lo que no te gusta de ti, no para cambiarlo, no para en algún momento sacarlo de tu cuerpo, sino para aceptarlo. Cuando nosotros aceptamos las cosas, deberíamos ser como el agua que realmente fluye
cuando va encontrando pues obstáculos en su camino, no es que se queda detenido, sino fluye. Nosotros deberíamos con nuestros odios personales aprender a fluir en aceptación. O sea, aceptar que tal vez soy muy sensible, aceptar que en algún momento sí soy un poco parco, soy un poco duro. Qué difícil es aceptar para los papitos hoy en la actualidad, que a veces pues no han sido criados tan demostrativos y tienen a veces esas falencias con los hijos. Entonces los hijos han tenido todo en la vida, pero no han tenido esas demostraciones sensitivas de te quiero, te amo, un abrazo, un beso, porque tal vez antes no nos enseñaban a abrazar, antes no nos enseñaban literalmente pues a mostrar cariño. Y esas cosas a veces han generado muchas falencias en los adolescentes. Esas cosas a veces han generado muchas falencias en nuestros hijos. Cuando nosotros les vemos a nuestros hijos adultos, cuando nosotros sentimos o entendemos que nuestra pareja también como que genera una incomodidad cuando está conmigo, como que todo le enoja. Antes uno tiene que preguntarse qué es lo que estoy odiando de mí con esa persona, si hablamos de la relación. En hombres y mujeres, nosotros a veces sí sentimos corporalmente que la otra persona se incomoda cuando estamos, se incomoda a veces porque hablamos y tenemos vergüenza de preguntar, ¿estás bravo, estás enojado? Y convivimos mostrándonos a veces malas caras. Que nosotros podamos preguntar o podemos concientizar qué me enoja. ¿Qué me enoja de mí cuando estoy con esa persona? Que me vuelvo perceptible, que me vuelvo muy sumiso, que esa persona tal vez a veces quiero reclamarle y no puedo. Cuando nosotros comenzamos a concientizar el odio que tenemos a veces a nuestras acciones y a nuestras cosas o decisiones del pasado, comenzamos nosotros a tal vez controlar ese odio que puedes tener hacia otras personas. Hoy, oportuno acerca de topar este tema, sobre todo el odio. Les invito a una pausa musical y regresamos. Entender que en lo bueno, que en lo malo, que con errores, que con virtudes evoluciona nuestra vida, crece, nos vamos haciendo adultos a través de los errores, aprendemos a tomar decisiones a través de nuestros equívocos. Si nosotros le daríamos más importancia a esta aceptación de lo bueno y lo malo que podemos tener como seres humanos, evitaríamos de exigir que los demás sean perfectos, evitaríamos de exigir que los demás se equivoquen. Cuando nosotros a veces terminamos autoculpándonos o a veces autocriticándonos, terminamos odiándonos a nosotros mismos. Y cuando existe muchas veces ese odio o ese estímulo a nosotros mismos, es cuando nosotros en un reflejo emocional terminamos odiando a una persona que tal vez nos enseñó a ser fuerte. Terminamos odiando a una persona que nos desilusionó y nos puso los pies en la tierra. O a veces terminamos, suena un poco penoso, pero sí, odiando a nuestros papás. Entonces, nosotros sí deberíamos a veces reconocer que el odio no está en la otra persona, que el odio no me generó la otra persona, que a veces yo desequilibro mi vida, que a veces yo pues desperdicio los días sintiendo que me incomoda otra persona, que odio a otra persona, que otra persona me genera sensaciones incómodas y realmente la otra persona no es el problema. El problema eres tú cuando tú comienzas a autocriticar lo que has hecho, lo que has decidido, o cuando tú comienzas a no aceptar a veces muchas cosas de tu personalidad. Qué hermoso que es nosotros concientizar el odio personalmente hasta para saber, valga la redundancia, pues en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que nosotros trabajar la aceptación. No querer cambiar la situación, no querer cambiar de hijos, no querer cambiar a la pareja, sino simplemente aprender a aceptar que no puedo cambiarle a la pareja, que no puedo cambiar a mis hijos, que no puedo cambiar el trabajo. Cuando tú comienzas a concientizar y concientizar en un estado personal, te comienzas a dar tal vez cuenta de que muchos estímulos pueden ser de odio. Si nosotros pues comenzamos a disfrutar de la vida, comenzamos a disfrutar de todo lo que te puede dar un día emocionalmente, viajar, estudiar, crecer, trabajar, vas a estar impedido a todas estas actividades solo por una sensación que tú no conoces. Solo por una sensación que a veces pues incómoda o cómodamente te deja estar tranquilo, pasivo, sin querer ilusionarte pero tampoco sin querer perder nada, sin querer arriesgarte. Ha sido a veces un poco incómodo hoy en el presente encontrar a gente que ya no le gusta enamorarse. A la gente ya no le gusta entregarse, a la gente ya no le gusta muchas veces ilusionarse con cosas, porque somos bastante racionales. Y en esa racionalidad a veces terminamos siendo muy materialistas en toda la calificación de nuestra vida, pensando que pues un carro o una casa nos puede dar felicidad que no tenerlo,
o pensando tal vez que sí, cuando hablamos nosotros a veces ese odio puede ser con nosotros mismos cuando no nos portamos bien con esta persona que falleció, con esta persona que se murió, porque no fuimos buenos hijos, porque no fuimos buenos padres. Y eso es lo que nos interesa, discernir muchas veces ese odio que puede estar estimulando todos tus días, haciéndote negativo, haciéndote quejoso, haciéndote incómodo. Lo mejor que podemos hacer es pues mejorarnos a nosotros mismos para poder mejorar después a los demás. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Entonces, en este camino de la vida, en este camino de nuestros días y en este camino sobre todo de divertirnos con lo hermoso que es reírnos, vivir, disfrutar, siempre ha sido muy oportuno autoconocernos y también muy oportuno darnos la mano a nosotros mismos, pues vivimos para los demás, vivimos para que nuestros hijos sean felices, para que nuestra pareja sea feliz. Es hermoso vivir, es hermoso respirar, es hermoso tener a gente que se preocupe por ti, pero te das cuenta de que a veces ni siquiera sabes lo que pasa dentro de ti. ¿Cuántas veces ni siquiera sabes por qué te pones triste? ¿Cuántas veces ni siquiera sabes por qué te aburres? ¿O por qué no puedes tal vez sociabilizar con otras personas? Claro que puedes decir por qué tengo este problema o por qué no me gusta ser tan social, pero solo depende de ti a veces concientizar qué es lo que odias y qué es lo que te incomoda de ti. A veces nuestras propias críticas a veces se quedan establecidas y no nos dejan funcionar, porque pensamos que algo hicimos mal, que algo pudimos haber hecho mejor. Y yo siempre lo digo, pues todo lo que nos pasa en la vida es siempre justo, es siempre necesario para aprender, para evolucionar. A las personas que nos encontramos en nuestras vidas, algunas nos dañarán, otras se quedarán y otras simplemente pues nos visitarán y se irán de nuestros días. Se irán de nuestra vida. No podemos nosotros esperar que nuestra vida no cambie, porque simplemente pues todo en el mundo cambia, todo en el mundo crece, todo en el mundo gira, y tú no puedes desperdiciar esos giros del mundo siendo negativo, siendo incómodo o siendo triste. ¿Cuántas veces tú puedes encontrar la felicidad? Y lo hemos dicho muchas veces, en la oración, la felicidad en la música, la felicidad en el deporte. A veces la felicidad está en la propia comida que digieres, pues este tema lo desacreditamos mucho. Y a mí me fascina porque hoy tal vez mucho nutricionista se ha dado cuenta de que la alimentación también tiene que ver mucho con nuestro aspecto emocional. Cuando nosotros somos un poco desordenados en la alimentación, cuando comemos a veces exceso de grasa, sí, pues pasamos un poco más aburridos, pasamos con sueño, porque obviamente pues tu cuerpo se demora en procesar o se demora en digerir todo lo que tú mezclas en la comida, y a veces parece sencillo la comida, parece demasiado incómodo a veces cuando tenemos que regirnos a dietas o cuando tenemos que regirnos literalmente pues a ponernos bien en nuestra vida. No nos damos cuenta de que todo en la vida, valga la redundancia, tiene un conducto definitivo. Todo está conectado. Si nosotros comenzamos a cuidar nuestra alimentación, vamos a comenzar a cuidar incluso nuestros estados de ocio. ¿A cuántas personas pasan más acostadas que haciendo algo productivo? Una cosa es descansar 1 hora en la tarde, pero pasar acostado toda la tarde, ni siquiera sin saber por qué, simplemente porque sientes acostarte, muchas veces es desacreditarte a ti mismo, no escucharte. Muchas veces también es minimizar el problema, porque a veces las personas que se encierran, que están tristes, minimizan el problema, entonces dicen, no, ya me ha de pasar, o ya las personas van a cambiar, o tal vez después va a mejorar, o nos encerramos en nuestro propio ego y decimos, no, no me duele, o eso ya no me hace daño, ya lo superé, y no nos damos cuenta de que nos estamos automintiendo a nosotros mismos. Y pues decir una mentira, a veces pues puede decir una mentira un poco... no sé si sean las mentiras positivas, pero a veces hay mentiras que funcionan, ¿no? Sobre todo con los hijos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que si nosotros llegamos a automentirnos a nosotros mismos con el tema de no me pasa nada, ya no me duele, vamos a tener muchos problemas internos, y esos problemas a veces son tan emocionales que no vamos a sentir qué nos pasa, que no vamos a saber qué nos pasa. Y cuando nosotros terminamos en estas sensaciones de odio a cosas que hacemos, cosas que vivimos o cosas que percibimos, lastimosamente vivimos en una sensación negativa, en una sensación de queja, en una sensación de hasta incertidumbre, porque vives preocupado y ni siquiera sabes qué hacer. Yo creo que ha sido muy oportuno hoy darte cuenta que cuando nosotros hablamos de odio, el odio empieza desde tu vida contigo mismo y desde lo que tú has hecho de tu pasado.
Y si tú pudieras perdonarte a ti, y si tú pudieras reconectarte contigo, aceptando que es parte de ti los errores que has tenido en el pasado, o que es parte de ti los errores pues que tuviste en la infancia o en la adolescencia, ya no culparías a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, o ya no culparías tal vez a tu supervisor, a tu jefe o a tu compañero de trabajo de que te hace sufrir, de que te dañe el día, de que no te deje estar feliz. ¿Por qué? Porque simplemente lo que él está estimulando es una sensación que tú tienes contigo mismo. Y eso es lo más productivo que nosotros podemos hacer, darnos cuenta de nuestras falencias, darnos cuenta a veces de las incomodidades que tenemos. Yo creo, y a veces es bastante productivo, y he aprendido muchas veces, de que las críticas cuando son de frente son buenas porque te ayudan a crecer, te ayudan a mejorar, y muchas veces te ayudan hasta a mejorar muchos aspectos de tu vida. Y cuando nosotros hablamos de la pareja, cuando nosotros hablamos entre padres e hijos, a veces es difícil aceptar una crítica, porque ¿cuándo un papá va a aceptar una crítica de un hijo? ¿O cuándo una mamá puede aceptar la crítica de un papá? A que nosotros aprendamos tal vez a aceptar las opiniones de los demás, hasta saber en qué podemos nosotros evolucionar. Terminamos a veces cerrados en nuestra tristeza, que todos nos pueden aconsejar, o a veces cerrados en nuestro ego o en nuestra ira, que mucha gente nos puede aconsejar y nada nos sirve. A veces, pues, claro, uno dice, no, es que me fui a tal lado, me fui a un seminario, o me fui a una terapia, o me fui y nada me sirve. No, es que simplemente tal vez el que está cerrado eres tú. El que no quiere cambiar eres tú. Y no hay que tampoco un poco maximizar las cosas de que a nadie le pasa, o que hay pocas personas la que les pasa de que se queden un odio. Nos pasa a todos a veces. Nosotros terminamos a veces odiando muchos aspectos de nuestra vida. A veces nos odiamos cuando fallamos a otras personas, cuando a veces mentimos. A veces nos odiamos cuando hacemos algo que no está bien. Y uno puede decir, ya lo superé. No. Lo más productivo y lo más profundo es reconocer que si es que tú no tienes de esos vacíos emocionales, que si tú no eres de los que se pone triste, simplemente pues porque se pone triste es porque no estás reconociendo tal vez que hay muchas cosas que odias en ti, muchas cosas que hasta quisieras cambiar. Y el odio empieza desde ti, desde tu vida, desde lo que tú haces. Luego, cuando entendemos de que el odio podemos tener hacia otra persona, simplemente es un reflejo de lo que sentimos con nosotros mismos. Yo les invito pues a otra pausa musical y regresamos. Una mala actitud es como una llanta baja, no puedes ir a ningún lado hasta que la cambies. Y muchas veces andamos nosotros con una llanta baja todos los días, sabiendo cuál es el problema, a veces hasta sin saber cuál es el problema, pero nos negamos a cambiar. A veces hasta nos prohibimos cambiar. Qué difícil a veces es, y tengo que repetirlo porque cuando la persona se involucra, se victimiza, cuando la persona dice pues es que yo no perdono, o yo simplemente soy rencoroso, o qué difícil es a veces cuando los papitos se cierran a no aceptar críticas de los hijos, no van a funcionar nunca. Y yo creo que lo más bonito es estar vivo para compartir, estar vivo para sociabilizar, estar vivo sobre todo para unificar las familias. Yo lo digo y lo decía un amigo la otra vez, que es bonito tal vez porque pues ese amiguito tiene todavía la oportunidad de ir todos a la casa de la abuela, pues, y todos se reúnen, los primos, los tíos, y a veces nosotros teníamos eso antes y no lo valorábamos tanto. Hoy pues a veces en todas las situaciones de la vida te alejas de tus propios hermanos, te alejas de tus papás, te alejas de tus amigos, y lo único que pierdes es simplemente un espacio de positivismo para ti cuando te alejas de un amigo que sabes que es un buen amigo, cuando te alejas de tu papi, de tu mami, que sabes que fueron buenos padres, en lo que pudieron ser, fueron buenos padres. Evitarías tal vez el alejarte de ellos, evitarías el no verles, y también pues entender desde la parte, obviamente como hijo, que a veces los papitos también dentro de sus odios paternos terminan frustrándose y frustrando a los hijos. Muchos papitos no entienden de que los hijos deberían hacer las cosas ya sin presión, no porque les estemos nosotros limitando o porque les estemos revisando. No sé si es que hasta ahora se da, pero a mí me parece todavía, y me causa hasta un poco de gracia, pero una gracia bastante sana, cuando los papitos van a la universidad a preguntar notas o a querer hablar con los profesores. Y uno se da cuenta de que la universidad ya no es la responsabilidad de los papás, es responsabilidad de los alumnos. ¿Por qué? Porque están creciendo y porque están evolucionando. Y habrá muchos papitos que me dicen, sí, pero es que mi hijo me miente que está en clases y no está en clases. ¿Quién no se va? ¿Quién es el que no va a llegar a ser profesional? ¿Usted o su hijo?
Pero cuando esto sí genera un odio entre padre e hijo, uno tiene que ver cuál es el frustrado o en dónde está la frustración, en el cerebro de papá o en el cerebro del hijo. Porque a veces suele pasar que nosotros pues pensamos que solo exigiéndoles nuestros hijos van a ser exitosos y van a estar bien y van a ser buenas personas, y no. Muchos hijos que han tenido mucha presión o muchos hijos que han tenido mucho límite son los que ahora tal vez están un poco alejados o están un poco hasta agresivos o un poco irritables. Entonces ha sido muy prudente también nosotros como papitos darnos cuenta de que hay una edad también en donde tenemos que soltarles a nuestros hijos, en donde tenemos también que dejarles que ellos tomen decisiones y no victimizarnos mucho, porque hay muchos papitos que odian hijos mentirosos. Hay muchos papitos que se dejan llevar todo el tiempo con esa sensación de que es un mentiroso, doctor, o es que es un mentiroso, o es que miente siempre. Que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Nosotros como papitos cuando fuimos adolescentes tal vez a veces mentíamos. ¿Y por qué mentíamos? No por malos, porque seamos malos hijos, sino porque tal vez no había un papá que estaba preparado a escuchar la verdad. Por eso tal vez uno mentía. Pero cuando nosotros estamos en la parte paterna, en la parte materna, sería más prudente entender a veces, pues que yo exigiéndole o cuidándole más o en algún momento limitándole, quitándole cosas cuando hablamos de adultos o de adolescentes del teléfono, no va a cambiar, no va a cambiar. Lo que usted está haciendo es que esta incomodidad de odio comience a crecer en su hijo. Y su hijo sabe que es el papá y su hijo sabe que es la mamá, pero ya les grita, ya no les respeta o por lo general ya no quiere pasar en la casa. Por eso ha sido muy productivo y yo encantado de que estén lunes y martes aquí en Lo Sencillo de la Vida, tratando también de darnos un poquito de estabilidad en un tema personal, porque nosotros siempre esperamos que alguien venga y nos coja de la mano y nos ayude. A veces siempre esperamos nosotros que venga alguien y nos diga, oye, cambia. No, nosotros hoy tenemos las herramientas para cambiar esta semana, para cambiar hoy, para disfrutar, para salir, para conocer, para escuchar nuevas formas de vida. Si tú eres de los que dices, no, es que yo me alejé de mi hijo porque encontró una pareja que no me gusta, o yo me alejé de mi hija porque no está con una persona que yo pienso, lo más lindo es mantener la relación con tu hija, mantener la conexión con tu hija, porque si en algún momento llegaran ellos a tener problemas con su pareja, ¿a quién van a buscar? A papá y a mamá, pero a un papá y una mamá que escuche, que aconseje, no a un papá y una mamá que diga, te dije que eso iba a pasar, o que le critique, o que le frustre. No, nosotros como papás tenemos que aprender a soltar. ¿Y por qué me he centrado bastante en este tema en el último bloque del programa? Porque qué incómodo que es cuando los hijos tienen la sensación o el estímulo de odio hacia los padres y no se dan cuenta, y no se dan cuenta. Y como vuelvo y repito, terminan culpándoles a los papás sus fracasos, sus errores. A veces los papás no pueden controlar ese estímulo de odio y terminan a los hijos les culpándoles que literalmente por ellos fracasaron, o por ellos vendieron las cosas, o por ellos les fue mal, porque a veces es fácil culpar a la otra persona. A veces es fácil señalar con el dedo, difícil es reconocer el error propio. Y hoy les invito a reconocer el error propio, aprender a darse cuenta qué es lo que odias de ti, qué es lo que odias de tu pasado, no para cambiarlo, ni siquiera, como te dije, para en algún momento imaginar que pudo haber sido distinto, solo para aceptarlo, aceptar que era lo necesario que tenías que vivir, aceptar que era lo más justo que tenías que vivir, porque tal vez eso hizo lo que hoy eres de ti. Eso te dio la fuerza, eso te dio la estabilidad. Hoy tal vez estás a cargo de una familia, hoy tal vez estás trabajando en un lugar en donde requiere mucho esfuerzo y lo haces muy bien. Entonces cuando tú muchas veces terminas odiando tu infancia, terminas odiando tu adolescencia, lastimosamente hay una sensación incómoda en el presente que no vas a entender, que no vas a ni siquiera a definirla, pero te sientes mal en todo lado. Hoy yo te invito a que le des esa oportunidad de vida, a que respires, a que salgas, a que hagas deporte, a que cuides tu alimentación, a que cuides tus pensamientos y sobre todo aprende a cuidar de los demás. ¿Por qué? Porque esa es simplemente la sensación de bienestar que nosotros tenemos como seres humanos, aprender a cuidar a los demás. Lo decían y lo dicen muchas personas que estamos aquí para servir, porque que literalmente la felicidad que te puede brindar una persona en donde tú puedas ser un consuelo, en donde tú puedas ser una guía, es una felicidad muy sincera, es una felicidad muy linda. Y cuando tú te sientes estable contigo mismo y cuando tú te sientes bien contigo mismo, comienzas a encontrar esa estabilidad, a veces hasta solo. Muchas veces le tenemos miedo a la soledad y no debería ser así. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo
y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Aprendamos nosotros hoy a dar un servicio emocional a las personas. Tratemos de controlar y también pues autoidentificar nuestras frustraciones, nuestros odios, nuestras sensaciones y comenzar a fluir con los demás, comenzar a vivir con los demás, simplemente en lo sencillo que puede ser la vida. Los recuerdos son lo que perdura en el tiempo, lo que perdura en la mente de los seres humanos. Y cuando tú dejas un bonito recuerdo en una persona y cuando tú dejas una bonita acción en una persona, te vas a quedar siempre en la memoria de esa persona. Hoy simplemente acepta, reconoce tus odios, los internos, los personales, los de tu pasado, y pues aprende a perdonarte. Qué fácil va a ser perdonar a los demás porque tal vez se equivocaron contigo, porque tal vez no fueron lo que tú esperabas de ellos. Simplemente por eso no te prohíbas de estar feliz, no te prohíbas el sentir ese servicio de hacer feliz a los demás. Y yo pues agradecido aquí en lo sencillo de la vida que me des este espacio, que me des estos minutos y sobre todo pues que te des la oportunidad de cambiarte y cambiar a los demás. No porque quieras mejorar tu vida, sino porque todos se merecen cambiar, todos se merecen estar tal vez en una empatía muy linda entre familia, entre padres de hijos, entre pareja y entre seres humanos. Pues a las personas que requieran una terapia más personalizada, recordarles que nos pueden contactar al 0987-566-914 y al 0998-650821. Todas las bendiciones del mundo y que tengan una linda semana. Chau, chau.